Me llamo Ana Belén Moreno, soy enfermera graduada en la Universidad de Alcalá de Henares en el año 94, especialista en enfermería familiar y comunitaria, y actualmente estoy trabajando en el Centro de Salud de Daroca, en la zona de la Elipa. Quiero daros la bienvenida a todos y agradeceros el tiempo que vamos a compartir esta tarde aquí juntos para debatir sobre qué está pasando en la atención primaria. Lo primero de todo, darle las gracias por la encomiable labor que han llevado a cabo nuestras compañeras de socias activas del Centro de Mayores de Pérez Galdós y de la Asociación Vecinal de Los Pinos, que gracias a su organización y al apoyo que nos han prestado podemos estar llevando a cabo este ciclo de 3 charlas que hemos hecho. Vamos a empezar por definir lo que es la atención. No sé si se oye bien. Vale. Vamos a empezar por definir lo que es la atención primaria. La definición la encontramos en la declaración de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria convocada por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 1978 en Alma-Ata, Kazajistán. Atención primaria nos dice que es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Esta definición enmarca acciones de salud pública, como el diagnóstico, prevención, curación y rehabilitación a nivel local y en beneficio de la comunidad, constituyendo el nivel básico de cualquier sistema de salud. En el año 1984, con el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud, se definieron y sentaron las bases del nuevo modelo de atención sanitaria del primer nivel asistencial en España. Este sistema debería ser fuerte y centrado en el paciente, buscando una mayor equidad y menor coste para todos, garantizando la globalidad y continuidad de dicha atención a lo largo de toda la vida. Mi primer contacto con la atención primaria fue en el año 1998, cuando me incorporé a trabajar en el Centro de Salud Benita de Ávila, en Hortaleza. Allí descubrí las múltiples posibilidades que ofrecía la atención primaria, al tratarse de la puerta de entrada al sistema sanitario para cualquier persona en cualquier etapa de su vida. Como enfermera, reconozco que me fascinó poder desarrollar diferentes funciones como la asistencial, la docente, investigadora y también de gestión, coordinada con un equipo de profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, para poder desarrollar de esa manera todos los programas de salud con el objetivo de conseguir un mayor nivel de salud en la comunidad. No solo se trata de atender a las personas que están enfermas, sino también de prevenir factores de riesgo y fomentar la salud con educación y fomento de hábitos saludables. Así, entre todas las características que tiene la atención primaria, destacaría como puntos más fuertes la accesibilidad para todos, la continuidad de los cuidados junto con el trabajo en equipo y, por encima de todo, la participación comunitaria de todos en ambas direcciones, vuestra hacia nosotros y nuestra como profesionales hacia la comunidad. Algunos de mis buenos compañeros y maestros fueron médicos de familia, con los que trabajé en Benita y después en otros centros como en Gandhi y ahora en Daroca. Pero toda la ilusión y el trabajo desarrollados se están desmoronando y destruyendo por la falta de recursos y por el maltrato a sus profesionales. En este momento vivimos una situación difícil y muy complicada, tanto los profesionales como vosotros, pacientes, que hace pensar que la atención primaria peligra, que este barco se nos está hundiendo. Para ver de dónde partimos, cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos, os voy a presentar a varios compañeros que han estado en el encierro de manoteras
en el encierro de manoteras durante la huelga médica, y ahora siguen luchando por salvar la atención primaria y la sanidad pública. Con ellos, al terminar sus intervenciones, tendremos la oportunidad entre todos de debatir planteándoles las dudas y preguntas que tengáis, siguiendo un turno de palabra. Os voy a presentar por orden de intervención a los que nos acompañan, son los 3 médicos de familia. En primer lugar, hablará Elena Tutor, médica de familia del Centro de Salud Benita de Ávila. Nos va a contar cuál es la situación de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Después nos hablará Javier Fernández Amezaga, médico de familia en el Centro de Salud Gandhi, que nos contará por qué se convocó la huelga. Después hablará Cristina Santos, médica de familia del Centro de Salud García Noblejas, que nos va a contar a qué acuerdo se llegó para la salida de la huelga. Y por último vuelve a intervenir Javier diciéndonos que debemos seguir luchando tras el fin de la huelga. Y aquí os dejo en muy buenas manos. Cuando terminen de hablar y de contar, os pasaremos el turno de palabra, ir pensando las preguntas que queráis hacerle a cada uno para que podamos luego ir un poquito más ligeros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Como ha dicho Nabré, soy Elena Tutor, soy médico de familia, trabajo ahora mismo en el Centro de Salud Benita de Ávila, que está en la zona de Hortaleza. Allí la conocí a ella, estuvimos trabajando juntas mucho tiempo. Yo venía del Centro de Salud de Adelfas, de aquí, donde estuve desde el año 99 hasta el 2006. Y bueno, me fui para allá y de allí estoy ahora. Entonces, lo que ella ha contado ahora un poquito de lo que es la atención primaria, quería comentaros mi experiencia en ese aspecto, ¿no? Nosotros cuando estudiábamos la carrera, yo por ejemplo estoy en la Complutense, no se estudiaba casi nada de la atención primaria, todos terminábamos, nos preparábamos el MIR para hacer la especialidad que fuera, y mi idea al principio era hacer ginecología, que era mi ilusión, me quedé justo a las puertas de conseguir la plaza, de lo que mi madre se alegró mucho porque me hubiera tenido que ir a Canarias, y cogí medicina de familia pensando, bueno, cojo esto, me vuelvo a preparar el MIR y ya si saco el año que viene, pues me hago ginecología. Y entonces me quedé sorprendida cuando llegaba de repente al centro de salud y la tutora que tenía se conocía, leía la lista, fulanito, menganito, el marido de no sé qué, de no sé cuánto, se conocía la vida y milagros de cada paciente, conocía su situación, su vida, y eso en el hospital pues no lo veías. Entonces hice ese año y decidí que aquello era lo que a mí me gustaría ser. Terminé el MIR de familia, estuve un par de años pululando, estuve luego en Adelfas y luego acabé aquí. Cuando estuve en Adelfas, que fue la primera vez que hice un contrato un poquito largo, en aquel momento convivía todavía la atención primaria, que se suponía que sería la oportuna que se estaba estableciendo. Convivía con un modelo antiguo que a lo mejor conocéis algunos, que era un modelo como de cupo, en el que el médico estaba unas horas y en esas horas la gente iba como si fuera en la carnicería por turnos, llegaba y si en 4 horas tenía que ver a 100 pacientes, los veía, ¿no? Y en mi centro, cuando yo llegué, todavía había 2 personas que trabajaban así, y claro, aquello no tenía nada que ver con lo que yo había aprendido haciendo la especialidad y con la forma de trabajo que deberíamos tener, pues que es lo que ya he comentado un poco, ¿no? El conocer al paciente en su totalidad, no solamente en la parte médica, sino social, un montón de cosas, poder tener tiempo para atenderle, hacer prevención de las enfermedades y no solamente llegar, tengo un catarro, le hago esto, le mando al especie volante, ¿no? Y eso, por desgracia, es lo que está volviendo a suceder porque ahora, con las consultas que hay en general, aunque no todos los centros están igual, pues estamos un poco volviendo a solamente atender pacientes uno detrás de otro e intentando solucionar las cosas como podemos, y hemos dejado de lado muchas acciones que hay que hacer para la atención primaria de verdad, pues como la atención comunitaria, prepararnos, hacer reuniones de equipo, organizar cosas, y bueno, eso es un poquito comentaros el por qué todo esto está así y por qué queremos volver a hacer lo que hacíamos, ¿no? Y lo que nos gustaba hacer. Entonces, estas son unas gráficas que simplemente es para explicar un poco que cuando todo el mundo habla de sanidad, parece que todas las comunidades, y es verdad, en atención primaria todos los sitios en España están relativamente mal, pero hay diferencias
Y podemos ver aquí, por ejemplo, que una de ellas es el presupuesto que se invierte en sanidad, ¿no? En Madrid, el presupuesto para la sanidad, si os fijáis, del porcentaje del PIB es un 4,4%, que es el más bajito de todos, y la cantidad de euros que hay por habitante destinados a la sanidad pública pues varían desde 1.486, el más bajito, ¿vale?, al 2.073, el más alto, y nosotros estábamos pues aquí en 1.500, ¿no?, que es el segundo por la cola. Esto es del año 2021. En el 2022 la inversión todavía bajaba más y ya nos poníamos a el menor presupuesto por habitante de todos. Y esto es para la sanidad pública en global, ¿no? En ello también tenemos que, esto pasa también en toda España, estos son unos gráficos de un médico de familia de Pamplona que desde el año, desde hace bastantes años está hablando de una cosa que le llama la boca de la serpiente, que es dentro del presupuesto sanitario la diferencia que hay entre la atención hospitalaria, que es la que lo llamamos especializada, que a mí me gusta porque nosotros también somos especialistas en medicina de familia, ¿vale? Se refiere a lo que se invierte en hospital y a lo que se invierte en primaria. Entonces, si nos fijamos, aquí en el año 84 estaba parejo, y luego han ido pasando los años, han ido subiendo los dos, aquí hubo bajón en los dos por la crisis, pero la diferencia ha ido siempre aumentando. Entonces, hablamos de lo que se llama hospitalocentrismo, que en la Comunidad de Madrid es clarísimo, porque es la comunidad que de todo el porcentaje, de todo el dinero que tiene el presupuesto de la sanidad, es la que más invierte, el mayor porcentaje en el hospital, casi el 69,4%. ¿Vale? Eso hace que nosotros seamos también la comunidad que menos porcentaje del gasto sanitario dedica a la atención primaria. La media es del 15%, nosotros no llegamos al 11%, y el objetivo recomendado por la OMS es que fuera un 25%, porque se supone que todo lo que se invierte en atención primaria, además, es una inversión muy eficiente, que es que por el mismo dinero que podrías invertir en otros sitios sacas más beneficios. Si nosotros podemos trabajar bien, disminuye mucho las derivaciones hospitalarias, las pruebas complementarias, los ingresos en urgencias. Entonces, si nosotros solucionamos más o menos el 90% de los problemas de salud. Entonces, si nosotros podemos seguir haciendo eso, pues lo que se invierta en nosotros, bienvenido sea, porque disminuye mucho gasto posterior, ¿vale? La parte del presupuesto es una parte súper importante, y otra parte importante de la diferencia que hay también en la Comunidad de Madrid es el déficit de profesionales que tenemos, sobre todo, estoy hablando de profesionales médicos, ¿no? Aquí en pediatría ya lo hemos llamado que la pediatría agoniza, porque es impresionante. En enero del año 2021 había 935 pediatras, que ya no eran los pediatras que necesitábamos, porque nos faltaban bastantes. Es más, ya hace muchos años hay compañeros que son médicos de familia que están trabajando en consultas de pediatría porque no había suficientes pediatras para atención primaria. Entonces, aquí ya partíamos de un déficit, pero es que de enero de 2021 al 2022, vamos, es que fue casi un 30% de pediatras menos que tuvimos. Y todo el año 2022, bueno, parecía que aquello empezaba a retomar un poco, y desde finales del año pasado a enero de este año, otra caída, que además hubo aquí una muy gorda, porque fueron como en un mes, me parece que fueron 50 pediatras menos. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria publicó un estudio en febrero, hizo una exposición en su reunión anual, y es una cosa que llama mucho, o sea, que a mí me parece impresionante. En España hay un total de 523.000 menores de 15 años que no tienen pediatra asignado en toda España. Pues en Madrid, de esos 523.000, son 281.544, es que aquí no se ve muy bien. O sea, que faltan en Madrid, en toda España, en el resto de toda España, si sumas los pediatras, los niños que no tienen pediatra, no suman todos los que hay en Madrid.
De toda la población menor de 15 años, en Madrid el 28,6% no tiene pediatra asignado. 1 de cada 3 niños no tiene pediatra asignado. Eso es lo que pasa con las plazas de pediatría, que el 30% están sin cubrir. Pero es que las plazas de medicina de familia ya tenemos el 20% sin cubrir también. Y además esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque cuanto menos gente está trabajando, los que nos quedamos peor estamos, tendremos más agotados y al final pues o se para eso en algún sitio o es que vamos en picado. Aquí había puesto este hilo de Twitter de una compañera, que esto es del día 4 de mayo, es de hace nada. Es una compañera que trabajaba en un centro de salud, cogió plaza en un centro de salud que estaba cerca de este otro, que se llama Centro de Salud Abrantes. Y entonces este centro llevan los pacientes desde el 2020 haciendo manifestaciones todos los jueves, desde entonces, pidiendo médicos para su centro de salud. Ha habido momentos en los que no había ni un médico. Ahora tienen médicos por la mañana, menos de los que debían, pero es que no tienen ningún médico de tarde, ¿vale? Entonces, esta compañera, como sabía de la situación del centro y se ha ido ahora a trabajar relativamente cerca, pues dijo, bueno, pues voy a hacer una tarde de paso y hago un doblaje, que ahora nos dejan hacer unas horas extras, por decirlo de alguna manera, que puedes hacer hasta 4 horas en un centro, ¿vale? Cobrándolo aparte, y entonces dijo, voy a echarle una mano. Entonces escribió un hilo que a mí me pareció desgarrador, porque pone, vengo de doblar en el centro de salud de Abrantes, después de pasar mi consulta por la mañana he ido a trabajar allí. Hace pocas semanas he comenzado en Zofio, y Abrantes me pilla cerca, conozco a su directora de toda la vida y me ha animado. Sabía de la mala fama que tiene, porque no tienen médicos en el turno de tarde, pero bueno. He terminado a las 7 menos algo, y cuando he salido me he encontrado con los vecinos manifestándose por las malas condiciones en las que nuestros gobernantes los tienen. Me he acercado a ellos y se me han saltado las lágrimas al compartir su pena. He atendido hoy, en mis 4 horas de consulta, a pacientes mayores con patologías crónicas sin médico asignado, abandonados a su suerte. Es intolerable, no se puede tratar así a nadie, pero mucho menos a nuestros mayores y a nuestros enfermos. Se me parte el alma como persona, como hija, como madre y como médica ver esta situación perpetuada durante años. Y solo puedo quejarme, coger un pañuelo que amablemente me da una paciente para secarme las lágrimas y seguir. Esto es de hace 13 días, ¿no? Los pacientes que no tienen médico asignado, el problema que tienen, aparte de la difícil accesibilidad, porque como no tienen médico asignado no pueden coger cita por internet, no pueden tienen que ir a los centros de salud a pedir la cita y cada día les está viendo un médico diferente. Y eso acaba con la atención primaria como la conocemos, porque es que los pacientes que son complejos, tú cuando no los conoces llegas y en 5 minutos o 10 minutos tienes que decidir qué haces con un paciente al que no conoces nada y tiene mucha patología, pues es que no te da tiempo a abrir la historia, conocerlo, y entonces la forma de atención es que no tiene nada que ver. Con toda esta situación en la que ya llevamos con el presupuesto bajito desde hace tiempo y en la que ya llevamos perdiendo profesionales desde hace tiempo, de repente estalla la bomba del COVID, ¿vale? El COVID fue, bueno, todos lo sabéis, fue algo horrible. Yo creo que nosotros, solo pensar que pudiera pasar algo parecido, yo no sé si aguantaríamos, porque es que eran tus pacientes que te llamaban, que los oías ahogarse por el teléfono, que pedías ambulancias que no llegaban. Era horrible, que prefiero no seguir, ¿vale? Todo el mundo se volcó. Nosotros en nuestro centro, esto es una foto de nuestro centro de Benita de Ávila, de las batas que nos preparaba la madre de una compañera, que hacía cosas de costura, y entonces nos hacía batas con bolsas de basura, que hacía tallas, y yo, algún compañero, las íbamos a recoger, llegamos a su casa, íbamos al telefonillo, nos las dejaba fuera de la puerta porque ni nos tocaban ni nos veíamos, nos las llevábamos, y bueno, pues así de esta guisa iban los compañeros que no tenían nuestros modelos de bata, pero bueno, la población, pues eso, mascarillas, las pantallas, todo el mundo en aquel momento animaba al personal sanitario, muchas gracias por la lucha, excepto quienes, pues, bueno, todavía no ha salido ahí. Esto es unas gráficas ilustrando un poco que el hospital evidentemente fue, todos nos quitamos el sombrero, yo conozco a compañeros de hospital que también lo pasaron
tremendamente mal, porque es que, pues eso, mira las situaciones de la gente peor. Pero si en el hospital se atendía la puntita del iceberg, todo esto de abajo lo atendíamos nosotros. Y era, pues eso, aparte de la gente en aquel momento, con que fueras un caso posible, los contactos nos teníamos que dedicar a rastrear porque no había rastreadores, nos poníamos a llamar a la familia, llama no sé quién, llama no sé cuántos. El que estaba leve, le hacíamos seguimiento al que estaba un poco peor, que venga, le vemos, le mandamos al hospital, los que salían del hospital también los teníamos que seguir, la vacunación posterior con enfermería, pero aquello fue súper complicado. Y el problema también es que se abrió IFEMA, se llevaron gente de los centros de salud, nos quedamos todavía peor. Y claro, todo lo que nosotros no podíamos tampoco hacer, pues también saltaba luego al hospital, la gente iba al hospital. Cuando primaria no funciona, nos preocupamos nosotros, pero luego viene todo lo demás. Nos reconoció la población mucho lo que hacíamos, excepto pues nuestros dirigentes, ¿no? Aquí, estos son unas diapositivas que pedimos en ese momento a los compañeros que hicieran, si podían, de los centros de salud, porque Antonio Zapatero, en aquel momento, salió diciendo que nosotros estábamos cerrados y, o sea, nosotros que estamos ahí partiéndonos la piel, aparte del miedo, luego que pasábamos cuando íbamos a casa, bueno, los niños que no se acercan, hubo gente que se fue a vivir a otro sitio para no contagiar, nos daban unas hojitas. Llegas a casa, te tienes que desvestir, quitar los zapatos, ducharte, no sé qué, y después ya puedes hacer las cosas. Pues después de estar viviendo todo aquello, oír que estamos cerrados, a nosotros se nos partía el alma. Entonces, algunos compañeros, no he puesto todas, pues hicieron unas diapositivas diciendo, pues del 16 de marzo al 19 de abril hemos atendido a tantas personas, hemos ido a los domicilios de tantas otras, porque nosotros nos íbamos a los domicilios. Estaba en una de las fotos anteriores, no lo he puesto, nos íbamos con las bolsas de basura al principio, nos íbamos de basura con las mascarillas normales, nos metíamos en los domicilios, que era donde estaba toda la carga viral, teníamos que dejar las batas, llevar no sé qué, bueno, era una especie, toda esa cosa de ponerse, quitarse los EPIs y aquello, lo hacíamos normalmente en mi centro uno solo, y había una foto en la que un compañero había colgado la batería, dejado todo en el rellano, de cómo era cuando ibas a ver al paciente al domicilio, no, a su casa. ¿Qué es lo que pasa? Termina la parte complicadísima del COVID, ya se empieza una vida normal y entonces aparece el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias. Antes del COVID, las urgencias extrahospitalarias son las urgencias a las que podía acudir la gente que no necesitaba una atención de hospital, pero que necesitaba que se le atendiera. Entonces estaban divididas en urgencias dentro de la ciudad, ¿no? Y las urgencias de las zonas rurales. Las zonas rurales, los servicios se llamaban SAR, que son los servicios de atención rural. Y las urgencias que se quedaban en urbano, que eran cuando nosotros cerramos a las 9, ellos abrían y estaban abiertos hasta las 8 de la mañana, que abríamos los centros de salud. Y se llamaban SUAP, que era Servicio de Urgencias de Atención Primaria. Entonces, cuando llega el COVID, los SAR, que son los rurales, siguieron abiertos y además trabajaron también bestialmente, pero se cerraron todos los servicios de ciudad. Los SAR, que eran los rurales, dependían de atención primaria, de la gerencia de atención primaria, y los de la ciudad dependían del SUMA, ¿vale? Entonces cerraron todos los de ciudad, ya estaban con personal bastante justito, había mucha gente mayor que se jubilaba, gente que no podía hacer distintas actividades con puestos adaptados. Entonces los cerraron. ¿Y qué hicieron con ellos? Pues mucha gente fue al principio fue IFEMA, luego se quedó en el CENDAL y estaban ahí, que eran muy poquitos, y ahí estaban los profesionales que trabajaban allí. ¿Qué pasó? Que decidieron en un principio que no los iban a volver a abrir. Oiríais a Isabel Díaz Ayuso diciendo en la Asamblea de Madrid que no hacía falta que hubiera servicios de urgencias en la ciudad, porque normalmente todo el mundo tenía un hospital accesible a no sé cuántos minutos de su domicilio y que entonces no tenía ningún sentido que hubiera urgencias extrahospitalarias, ¿no?
lo cual es una verdadera absurdez, porque una urgencia que tú puedes solucionar en un centro de salud sin hacer ninguna otra cosa que vaya a cargar una urgencia hospitalaria donde tienes que atender a la gente que puede tener cosas graves y que necesiten atención rápida, lo que hace es sobrecargar sin cosas que allí tendrán que solucionar esos centros de urgencias de hospital. Entonces, no tiene sentido que alguien por una otitis que tenga mucho dolor, que le puedes ver el oído y ponerle un tratamiento, se tenga que ir a un hospital a que te vean allí. Ni que gente que esté con una infección respiratoria, que tú le puedes ver si está bien, tenga que ir al hospital. No tiene ningún sentido. Bueno, pues para ella daba igual, como estaba cerca, pues que vaya al hospital. Empezaron los ciudadanos a reclamar, y después de mucho reclamar fueron cambiando. Pues ahora abrimos unos pocos, ahora abrimos otros pocos, ahora abrimos unos pero que no tengan médico, pero que el enfermero pueda por videollamada contactar con el médico que esté en el otro y que el otro le diga lo que sea. Y al final se consiguió que se abrieran, cambiándoles el nombre, se llamaban PAC, que eran puntos de atención continuada. Pasa un momentito, Javi, atrás. Vale, pero ¿con quién se abrió? Porque es que no había gente para abrirlos. Ese era el problema y por eso no los querían abrir, porque no había gente. Entonces deciden que los abren con el personal que quedaba en los SAT y que con esos personales del SAT cubrían todo. Pues claro, eso era imposible. Aparte que la gente del SAT es gente que tenía unas condiciones, o sea, sus horarios de trabajo no tenían nada que ver con los que ponían después, es gente que se había de ir normalmente por conciliación, tenían equipos que ya se conocían que funcionaban muy bien, de repente les mandaban de un sitio de una punta de Madrid a otra punta de Madrid de un día para otro, les mandaron mensajes, que yo tengo mensajes de compañeros de un día por la noche diciendo me ha llegado un mail, no sé si abrirlo o no, estaban de vacaciones fuera de Madrid y se supone que se tenían que incorporar al día siguiente a no sé cuántos kilómetros de su casa. Bueno, un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que si ya éramos pocos, ya estoy terminando, si ya éramos pocos, ¿qué pasó? Que los médicos que quedaban en el SAC se empezaron a marchar. Se empezaron a marchar porque no les parecía. Se fueron 25, se fueron 30, uno a la privada, el otro a Irlanda, el otro a no sé dónde. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo esto es del día 1 de mayo, ¿vale? Y esto es del día 14. No se ven bien los colorcitos, pero el 1 de mayo 3 de cada 10 centros de estos de urgencias no tenían médico. 3 de cada 10, ¿vale? Problema que además nunca sabes cuál va a ser, porque como no tienen personal suficiente para cubrirse, pues a lo mejor tú vas y resulta que no hay médico y pensabas que sí lo iba a haber. Hoy no hay médico, enfermos de mañana. Bueno, esto es lo que os he contado antes, que se ha perdido la parte esencial de la atención primaria de seguir al paciente como lo tenemos que ver y que, pues eso, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Esto es lo que os contaba antes, tener un mismo médico de familia que te siga y que te conozca y que sepa, que sepa de tu vida, está demostrado ya, se han hecho estudios, que si tienes al mismo médico 2 o 3 años, disminuye el uso de urgencias un 13%, si son 15 o 30, hospitalizaciones un 12, y aquí un 28, y la mortalidad disminuye un 8% con un mismo médico 2 o 3 años y un 25% en 15 años, que es que no disminuye ni el mayor tratamiento avanzado que conozcáis, ¿vale? Si ves envejecer a tu médico, tú envejeces mejor. ¿Qué pasa? Que con todo esto nosotros estamos cada vez peor. Hay muchísimos compañeros que están tomando medicación para poder trabajar. Se ha publicado un estudio del Colegio de Médicos en el que el 92% de los médicos de primaria y de las urgencias hospitalarias han declarado tener agotamiento emocional, y a mí esto me llama mucho la atención. La tasa de suicidio casi dobla a la de la población en general y es una barbaridad. La huelga, hicimos una reunión en San Carlos Borromeo, en la parroquia, porque no pudimos reunirnos en otro sitio, y salieron compañeros, tú sabes que esto pasa, pero salieron compañeros a los que les ves la cara contándonos su experiencia, saliéndose las lágrimas, y de verdad es que esto no se puede permitir. Aparte de todo eso, los sueldos de los médicos de familia en Madrid, aquí está el anual, ¿dónde está? 34.700, pero es que 42.000, 34, 37, 36, 37, 36,
Entonces, siendo de los más bajitos y con el coste de la vida en Madrid, es también una de las cosas que a la gente, aparte de otras, les hace decir, pues mira, me voy a otro sitio, gano más, vivo mejor, no tengo tal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso, que los compañeros están desapareciendo. Y esto nos lleva a que nos comente ahora Cristina. Dos trocitos, ¿vale? Primero la parte esta del por qué llegamos a la huelga, ¿vale? Y el contar una de las mentiras que nos contaban todos los sitios, que es que íbamos, cada vez que íbamos a la negociación y tal, pedíamos una cosa diferente. O sea, esta diapositiva está sacada de una especie de resumen de las cosas que se pedían, ¿vale? De las reclamaciones que teníamos a la hora de cuando se convocó la huelga. ¿Por qué fuimos solamente los médicos a la huelga? Pues, hombre, es verdad que los médicos somos ahora mismo los que menos, los que estamos más afectados porque somos los que más difíciles somos de conseguir, ¿vale? Pero esto es una cosa que detrás vamos a ir todos. O sea, si la enfermería sigue así, se va a ver arrastrada a lo mismo y va a pasar lo mismo con todas las categorías, ¿no? Hablamos de cómo están los administrativos. Entonces es una cosa que no depende un poco de nosotros. O sea, nosotros tenemos un sindicato médico que era MITS, que es el que la convocó, y el resto de los sindicatos, especialmente porque todo esto empezó con las urgencias extrahospitalarias, ¿vale? Que fueron las que primero se levantaron, digamos, y dijeron cuando les cambiaron las condiciones de golpe, empeoraron y veían la situación que iban a tener, fueron los que primero hicieron la huelga, ¿vale? Entonces ahí, en un principio lo convocaron todos los sindicatos y luego otros se desmarcaron, solamente continuó AMITS, que por eso es por lo que solamente los médicos hemos sido los que hemos hecho la huelga, ¿vale? Entonces, en principio, el objetivo de la huelga era evitar el que la gente se siguiera yendo, ¿vale? Y reclamar más presupuesto para la atención primaria. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que el mismo presupuesto que teníamos no ha subido el 10,71 que ha comentado Elena, sino que han repartido de aquí, al final tenemos el mismo dinero. Entonces, bueno, pues también es verdad que llegado el punto en el que llegábamos, tuvimos que pararla, porque no había otra forma de continuarlo y seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, en principio había pues como tres grandes aspectos, ¿vale? Por una parte, limitar la sobrecarga laboral, el número de pacientes que tenemos en cada consulta, que puede ser pues, desde unos centros donde están más o menos bien, que a lo mejor ven 30 pacientes, hasta centros donde pueden haber 70, 80 pacientes o más en un día, ¿vale? Que suelen coincidir los que tienen menos médicos, digamos, o más médicos que no tienen las plazas ocupadas, las plazas vacantes, que tienen que asumir el resto de los compañeros de trabajo, ¿vale? Y que suele coincidir además con los barrios más pobres, porque la gente que tiene más dinero y tal va a su privada, pues da poco trabajo normalmente, con lo cual, pues a lo mejor hay consultas que tienen 1.500 cupos en un barrio que sea un poco más modesto y consultas con y tienen más pacientes en el día que barrios donde a lo mejor hay 2.000 pacientes, pero son pacientes que tienen mucha menos demanda porque tienen otras formas de solucionar sus necesidades de salud, ¿vale? También la desburocratización, hay muchas cosas que hacemos que no tienen sentido de beneficio ni para vosotros ni para nosotros. Entonces llevamos muchísimos años pidiendo ciertas cosas que hay que hacer para intentar sacarlas de la consulta del médico para que cuando entra un paciente no tenga que preocuparme de ciertos papeles o de ciertas cosas que sí que son necesarias, pero que no necesariamente siempre tendríamos que hacerlas nosotros, ¿vale? Y luego también, bueno, dimensionar las plantillas, o sea, más que dimensionar, que sería a lo mejor el hacer que haya más médicos en los sitios donde hay menos recursos, es conseguir que los que ya están, digamos, estipulados, se cubran esas plazas. O sea, que no haya plazas vacantes, pues, como ha dicho Jan Abrantes, por ejemplo, de 7 médicos, pues ha habido muchos momentos que no había 7 médicos de tal, o sea, no había nadie, por lo tanto. Entonces, al final eso repercute en toda la gente, ¿vale? En relación a las retribuciones, en 2020, eso está en, bueno, un poquito más adelante, ¿vale? Se comprometió en la Asamblea de Madrid, hay un vídeo además de la presidenta Ayuso, y escrito también a través de la comunidad, ¿vale? Que iba a igualar el sueldo de los médicos de atención primaria con el sueldo de los médicos de atención del hospital, ¿vale? Y eso lo incumplió, eso lo dijo en septiembre de 2020 y al final no lo hizo. El turno de tarde, desde 2007 me parece que estaba también comprometido
que iban precisamente, como son las plazas que menos se cubren, una persona que trabaje de 2 a 9 todos los días, si tiene hijos, le limita la posibilidad de poder verles, ¿vale? Hay otros sitios donde a lo mejor, pues yo qué sé, mi hermana trabaja en el Corte Inglés y trabaja, pues una semana trabaja de mañana, una semana trabaja de tarde. Te da un poco más de opción de poder ir atendiendo, organizarte un poco mejor, ¿vale? En este caso, el que estaba de tarde, está de tarde, de 2 a 9, tiene pocas ocasiones, ¿vale?, de poder cambiarlo. Y luego también, bueno, pues han aceptado el que se puedan hacer los módulos extras y también la retribución a los tutores, que en otras comunidades sí que en las salidas de huelga lo han hecho, creo que aquí, no sé si aquí no lo han hecho tampoco, por eso te digo, ¿vale? Y luego un tema importante que es la conciliación, intentar favorecer el que para poder seguir dando atención a la población en el turno de tarde, pues que no sea un solo médico el que tenga aquí todas las tardes de 2 a 9, sino que haya turnos en que yo, por ejemplo, pueda tener 3 días en que paso mi consulta de tarde, pero tengo 2 días en que las puedo pasar de mañana. Sigo atendiendo a la población en horario de tarde, ¿vale? Pero también puedo intentar un poco tener esa conciliación, ¿vale?, para poder tener nuestra propia vida, ¿vale? Eso también, el problema de los turnos de tarde produce que haya muchísimas reducciones de jornada, ¿vale? Porque hay compañeros, compañeras, en mi centro de salud hay tanto un compañero como 2 compañeras que tienen una reducción de jornada, se van a las 7, esas 2 horas o 3 horas que se van antes, ¿vale?, pues con correspondiente deterioro monetario también, no se cubren. Entonces, claro, si ya es difícil encontrar a alguien que vaya por la tarde, todos los días encontrar a alguien que vaya por la tarde de 6 a 9 es todavía más difícil, ¿vale? Entonces, bueno, al final, ¿en qué se resume todo lo que queremos, lo que pedimos? Pues el tener tiempo, ¿vale? Necesitábamos tener 10 minutos por cada paciente, ¿vale?, para los médicos de atención primaria de familia y 15 minutos para cada pediatra, ¿vale?, para poder, pues eso, o sea, tanto seguridad para nosotros, ¿vale?, porque está claro que hay ciertos momentos en que si hay una sobrecarga de trabajo puntualmente, una epidemia de gripe o cualquier cosa, la puedes asumir durante un tiempo, pero no puedes hacerlo de forma indefinida, ¿vale? Entonces, pues eso, por una parte por nosotros, también por vosotros. Yo, desde luego, si yo, un médico, tengo que ir a un médico que va a 70 esa tarde, prefiero ser el número 3 que el número 69. Porque creo que el médico, cuando haya visto 69 pacientes, va a estar menos fresco y menos capacitado para tomar decisiones, sobre todo si son importantes, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, y también pues un poco lo que estamos diciendo nosotros, hay ciertas cosas que hacemos nosotros que yo creo que no se puede sustituir por inteligencia artificial, por una pantalla, ¿vale? Entonces, cuando entra un paciente por la puerta, no es esta persona que viene con dolor de cabeza, es Felipe, que se le acaba de morir una hija, que además estaba ya viudo, y sabes que al final, cuando preguntas, sabes un poco orientar que a lo mejor no todo siempre viene por lo físico, ¿no? Y eso es algo que, si no tenemos tiempo, lo perdemos, y que además en el hospital muchas veces, cuando las cosas están más encaminadas a ciertas cosas muy específicas, pues tampoco les da tiempo a ellos saberlo. Entonces, si nosotros no tenemos tiempo para poderlo ver, pues eso se pierde también, ¿vale? Esto es lo que os comentaba del acuerdo que salió en prensa publicada por la Comunidad de Madrid, ¿vale?, donde pues, contaba eso que os he comentado del tema del dinero, ¿vale? Y esto, bueno, más o menos esto sí que está sacado en la diapositiva de las solicitudes que hacíamos en la convocatoria de la huelga, ¿vale? Es un poco todo lo que os he contado. También hay muchas cosas que no os he contado. El tema de los procesos que hay de las oposiciones, ¿no? Que en teoría tendrían que hacer una oposición cada 2 años al menos, y la que se hizo en el 2018 se acaban de incorporar ahora mismo hace un mes, o sea que hay mucha gente que lleva muchos años trabajando de forma esporádica en un principio o sin tener la plaza en propiedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco eso es todo lo que solicitábamos, ¿vale? Cristina os va a contar ahora qué es lo que pasó con la... Sí quería que os quedara claro que son acuerdos laborales. En un conflicto laboral las soluciones son laborales. Todos queríamos, cuando fuimos a la huelga, queríamos que el presupuesto en atención primaria llegara al 25% como pedía la OMS, que se reestructurara todo, queríamos muchas cosas, pero como nos decía el otro sindicato, esas cosas no las podemos negociar nosotros, esas cosas se negocian en la Asamblea de Madrid.
Con lo cual, entendemos muchas veces que después de 4 meses habrá gente que haya dicho, pues vaya, esto se reduce a que le suben el sueldo. Han estado de huelga por dinero, Queremos que entendáis eso, que esto son acuerdos laborales, que no podemos, que la lucha sigue y es de todos y que está en las urnas, pero que no podíamos conseguir mucho más. Pasamos a la siguiente. Vale, entonces, lo que ha dicho Javi, necesitábamos tiempo. ¿Qué se ha conseguido? Agendas de 30 pacientes con 4 huecos para pacientes urgentes en medicina y 20 más 4 en pediatría, con 10 minutos por paciente. Y aquí sí aclaramos. Estaba la Consejería obligada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el año 2021 en limitar la sobrecarga laboral. Y además también desde enero del 2022 por el Tribunal Supremo. Y desde noviembre de 2022 la Inspección de Trabajo les instaba a que tenían que llevar a cabo esa limitación de agendas en menos de un mes. ¿Vale? O sea que lo que hemos conseguido estaban obligados a conceder. Aquí viene el meollo de la cuestión que nos tuvo a nosotros muy preocupados todo el tiempo de huelga y nos sigue teniendo preocupados. ¿Qué pasará con los pacientes 34 y 24 si la consulta está llena? Pues pasamos. Ya nos ha adelantado Javi que tenemos unas agendas que se llaman de absorción de la demanda. Esas agendas se van a pasar por profesionales voluntarios en turno contrario, en módulos que pueden variar entre 1 y 4 horas, con una red, también con 6 pacientes a la hora, o sea 10 minutos por paciente, y con una retribución de 50 euros la hora. La Consejería dice que tiene suplentes. Habrá suplentes de forma crónica, porque no hablamos de unas vacaciones que hay que cubrir. Si ahora tenemos unas agendas mucho más amplias que de 34 pacientes, ¿qué va a pasar con cuántas agendas vamos a necesitar? ¿Va a haber personal para cubrirlas? Y ese personal va a tener que estar trabajando 11 horas de forma crónica, porque además la Consejería a la gente que se ofrece les obliga a firmar un papel como que asumen ese exceso de trabajo de forma voluntaria y además les obligan a estar como 3 meses mínimo. Si tú te ofreces para los miércoles, durante 3 meses tienes que estar haciendo los miércoles. Entonces, nuestra preocupación pues es esa. Esto soluciona, esto da continuidad asistencial, da eso que hemos hablado de la longitudinal, que tu médico te conozca. Pues no, habrá gente que igual no se vea nunca con su médico. Esto da solución a ese 30% de plazas sin cubrir y a ese 20% de medicina y 20% de plazas de medicina y el 30% de pediatría que no están cubiertas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuántas agendas de absorción necesitamos para asumir eso? Pues, vale, luego hay acuerdos retributivos que otra vez volvemos a decir, ya en el año 2006 en la mesa sectorial se acordó una retribución de alguna manera potenciar las tardes, que la gente quisiera hacer tardes, y ya se acordó una subida de sueldo para las personas que hicieran tardes, que jamás se cumplió. Es ahora cuando se ha llegado a ese compromiso. Y esa retribución pues va a ser de 500 euros brutos para aquellos profesionales que trabajen las 5 tardes y de 300 para los que trabajen 1 o 2 tardes. No, para 3 o 4 tardes. ¿Vale? Luego, hablábamos también de la equiparación de los salarios con los médicos hospitalarios.
Esto se prometió también en 2020, tampoco se cumplió. Y ahora, eso que tanto ha dicho el consejero en medios, realmente ha sido cambiar un complemento que ya recibíamos por otro. Nosotros no lo recibían todos los centros, había un complemento que se llama porcentaje de población atendida. Si el centro de salud había atendido un 80% de la población, recibía un dinero. Eso no dependía del centro, era si la población había consultado o no. Pues ese complemento variable ha pasado a ser un complemento fijo. Solo había unos 20 centros que no la cobraban. Yo, por ejemplo, mi subida salarial con esto pues serán 70 euros o algo así. Con lo cual, que se habla mucho de que les vamos a subir el sueldo a los médicos, pero quiero que sepáis que no, que en realidad ha sido un cambio que bienvenido sea, porque por lo menos es un complemento fijo y no depende de algo que era externo a nosotros, ¿no? Y bueno, voy a empezar por la conciliación laboral. Ya lo ha dicho Javi, lo de fomentar los turnos deslizantes. Durante la huelga nos acusaron de que los médicos de familia queríamos eliminar los turnos de tarde. En ningún momento se dijo eso. Lo que queríamos era salvar los turnos de tarde. Y lo que se pide es que no haya turnos fijos, ni mañanas puras ni tardes puras, sino que las plazas hagan oposición pues, con 2 mañanas, 3 tardes para todo el mundo. De esa manera podremos hacer coincidir pues, la necesidad de ser atendidos por un médico por la tarde con el derecho a la conciliación de los familiar de los profesionales. Entonces, con estas subidas retributivas y con esta conciliación laboral, ¿conseguiremos que se queden los residentes? Pues ahora lo veremos. Pronto van a terminar van a salir los R4 y ya veremos si estas condiciones le resultan atractivas o no. Es verdad que, por ejemplo, una persona como yo, este aumento retributivo pues no me era necesario, pero también quiero decir que yo tengo un nivel 4 de carrera profesional y tengo por lo menos 10 trienios. Eso quiere decir que la mitad de mi sueldo, o sea que yo tengo un sueldo el doble que una persona que empieza. Pero no solo o sea, cuando una persona busca un puesto de trabajo, el dinero no es lo más importante, es la conciliación, es el desarrollo personal que tengas en ese puesto, es la proximidad, es la flexibilidad, es la formación, son muchas cosas. Residentes de medicina de familia que son gente que lleva haciendo un esfuerzo muy grande desde los 15 años, o sea, han tenido que ser de los mejores en la selectividad para entrar en medicina. Yo soy tutora de alumnos y me decía una alumna hace poco, la mitad de mis compañeros están tomando psicofármacos del estrés que tienen. Entonces, después les pedimos que hagan una residencia, que se formen, que hagan investigación, les exigimos que hagan un proyecto de investigación, aprenden a infiltrar, aprenden a hacer ecografías, aprenden a hacer dermatoscopia, aprenden de todo. Y se van a una consulta a ver 70 a despachar. Eso no crea satisfacción personal. Entonces necesitamos que se queden, pero que se queden en unas condiciones que les permita realizarse, ¿no? Y el otro punto, la desburocratización. Pues es verdad que hacemos muchas cosas que no deberían ser necesarias. Por ejemplo, el justificante de que un niño ha ido al colegio. No son los padres los tutores. ¿Por qué tiene que haber un médico certificando que el niño tiene fiebre o tiene mocos o tiene... Pues no tiene sentido, ¿no? Como que si las botas del trabajo son rígidas y para mi pie no van, hacemos cantidad de informes que no proceden.
Algunos informes los podrían hacer otros profesionales, enfermería está perfectamente cualificada para hacer un informe de dependencia, puesto que ellos saben la valoración funcional, saben si el anciano es capaz de ducharse, si no, si necesita ayuda para esto o para lo otro, ¿no? No debería ser necesaria que todo lo hiciéramos nosotros, ¿no? Y luego hay otras cosas como las bajas laborales, pues ¿qué pedimos? Ahora Portugal lo ha puesto en marcha, que una declaración responsable para procesos cortos de que el paciente diga a la empresa que está enfermo. ¿Alguno de vosotros no sabe tratar una diarrea? Yo creo que todos hemos tenido diarrea alguna vez y sabemos que hay que hidratarse, un poquito de dieta y ya está. ¿Hay que venir al médico para eso? No. ¿Por qué vienen? Porque necesitan una baja. Pues no será lógico no sobrecargar el sistema sanitario con esos procesos. Pues tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? O una baja porque uno ha ido a hacerse una endoscopia al hospital, pues acaban con la endoscopia y volviendo a nosotros solo para pedir ese papel. Pues hay cosas que deberían hacerse de otra manera, más ligeras, ¿no? Y luego es verdad que hay que potenciar la figura de las unidades administrativas. Y en esto se va a invertir formación, en el sentido de que los administrativos, pues es posible que vayáis viendo con el tiempo un cambio, y que cuando llegáis al centro de salud os digan ¿qué le pasa? Algunos dirán, ¿y a usted qué le importa? Pero realmente forma parte, o va a formar cada vez más parte de su trabajo para saber a quién hay que derivar a ese paciente. Si viene con un flemón y hay un dentista, pues no será necesario que pase con el médico de familia. Si se ha hecho un esguince, pues igual puede pasar con el fisio si lo hay en ese centro. O incluso la mayoría de vosotros no sabréis que existe un farmacéutico de área. Pues si uno no sabe, me han mandado esta medicación, yo no sé, yo tomo otras pastillas, quiero saber si puedo mezclar unas con otras, pues existe un farmacéutico que va a saber incluso mejor que nosotros si puede haber interacciones entre unos fármacos u otros dentro del área. O sea que las cosas en ese sentido van a ir cambiando y todos vamos a tener que ir aprendiendo de esa forma de hacer. Y bueno, también mejorar la eficiencia en la gestión de la demanda mediante consultas no presenciales, pues en ocasiones puede venir bien a ambas partes, ¿no? Y eso, no hacer tareas administrativas que no sean necesarias. Entonces, en esto, todas las sociedades científicas de medicina de familia llevaban peleando años por conseguirlo. Pues esperemos que esta vez sea la definitiva para intentar un poco optimizar los recursos que tenemos. Pero sobre todo en esto vamos a necesitar, no va a ser de un día para otro, vamos a necesitar formación y tiempo y paciencia, porque me han mandado con este y no me ha contestado, o me han derivado mal. Pues todos tendremos que tener paciencia en este momento. Entonces, en esta simplemente los acuerdos de fin de huelga han sido esos. Ahora, después de contaros lo que os he contado de estos, llegando a estos acuerdos, ¿eran necesarios 4 meses? ¿Era necesario ese desgaste físico, emocional, físico, psicológico, de todo tipo, para conseguir algo que ya estaban ellos obligados, o para conseguir unas retribuciones salariales que ya estaban concedidas previamente o prometidas por lo menos, y que además suponen una parte muy pequeñita del presupuesto de la Comunidad de Madrid? Pues realmente no, independientemente de que Isabel Díaz Ayuso le viniera bien el papel de victimismo y de decir es la izquierda contra mí, todos van contra mí, y que en algún momento haya sacado beneficio de eso, y que al final acabe desconvocando la huelga cuando ya se metía en un periodo electoral haciendo concesiones, pues realmente este mantenimiento de huelga lo que traduce es un cambio de modelo.
No sabemos qué modelo quieren implantar porque no hablan abiertamente y menos lo van a hacer ahora en periodo electoral. Pero lo que está claro es que en algún momento ha dicho el consejero que quiere una sanidad líquida, que no se entiende muy bien lo que es, pero sí quieren una sanidad en la que tenga predominio la enfermería y que el médico se vea por videoconsulta. Es la sanidad líquida que... Esto está un poquito basado en el sistema británico de salud. El sistema británico de salud, que ha sido un muy buen sistema nacional, ha tenido un buen sistema, es verdad que está realizando cambios y la mayoría de ellos a peor. Y probablemente estemos adoptando, sin saberlo, este tipo de funcionamiento. Así que, yo creo que todos somos conscientes de que el Sistema Nacional de Salud necesita cambios, está concebido desde hace 40 años y para una población diferente. Ahora somos una población envejecida, somos una población en la que se van a jubilar un montonazo de médicos de la etapa del baby boom. Y esto hay que repensarlo. Pero sería bueno repensarlo con el apoyo de los profesionales, con la opinión de las sociedades científicas, con la cohesión de todo el Sistema Nacional de Salud, desde el Gobierno central con las autonomías. No haciendo cada uno. Yo ya he terminado. Ahí tenemos y mucho miedo también. Intentar ser rápido en esta última parte, ¿vale? Y el hecho es que todo este deterioro que se está produciendo, ¿vale? Tanto a nivel de la atención primaria como de la atención hospitalaria, sabéis que cada vez cuesta más que te vea un especialista. O sea, en mi centro de salud, por ejemplo, que yo estoy en Gandhi, que está depende del Hospital Ramón y Cajal, ¿vale? En el barrio de Simancas, al dermatólogo están dando para octubre del 24, ¿vale? O sea, la traumatología tardan bastante también. Están citando para hacer una ecografía, que eso es una cosa que yo no termino de entender, están derivando las ecografías a centros concertados, privados, ¿vale? Y tardan 6 meses en hacerlas. O sea, yo vería razonable, a lo mejor, o cuestionable, decir, bueno, es que si te lo hago aquí, pero no, o sea, ¿qué sentido tiene que le den una cita para una ecografía, se la hagan en un centro privado en 6 meses? Bueno, pues hay ciertas cosas que se están, no sé, que yo no las veo normal. Y de hecho Madrid es la comunidad que prácticamente la mitad de la población tiene un seguro médico privado. O sea, y el problema es que con los seguros médicos privados que se puede hacer la mayoría de la gente, no va a dar para lo que vamos a necesitar. O sea, la gente que piense que pagando 15 euros al mes va a tener un seguro privado que le va a cubrir más allá de lo que se hace es una analítica rutinaria o un poco más, está equivocada, ¿vale? Incluso ya hay estudios en relación a la privatización que ha habido de los servicios en el Reino Unido, ¿vale? Que dicen, que salió en el Lancet, que es una revista bastante prestigiosa, que esa privatización de los servicios sanitarios en el Reino Unido, nosotros siempre vamos por detrás de lo que va haciendo el Reino Unido, ¿vale? Se ha asociado con un aumento de mortalidad, o sea que no es una cosa solamente de cuestión de dinero, es de luego de la eficiencia del dinero que gastamos, que obtenemos luego, ¿vale? Los resultados por el hecho de esa privatización no son mejores. Vale, pasa por favor la siguiente. Y bueno, esto es un poco, en Madrid pues es la tercera comunidad que más gasta en la sanidad privada. Ahora mismo estamos gastando, me parece, más de un 40% del dinero que se gasta en la sanidad privada. Silencio, que se oye delante. Así que pues, la siguiente. Bueno, entonces, os he puesto aquí un ejemplo. Esto salió ahora en marzo, es el boletín oficial de la Junta de Andalucía, ¿vale? Entonces daban una especie como de precios de lo que iba a costar una consulta, ¿vale? Pues según la especialidad especializada, y la consulta de atención primaria, por ejemplo, pone que serían 65 euros por consulta. Si hacemos el cálculo con los 200 euros, digamos, que costaría pagarle a un médico que vaya a hacer el doblaje de las 4 horas que os hemos comentado, serían 200 euros, pero si esos doblajes
65 euros por 24 pacientes, que son los que se verían en sus 4 horas, salen 1.560 euros, o sea, se multiplica pues por 8, por 9 el importe, sin que en teoría vayamos a tener mejores resultados, ¿vale? Vale, pues pasa a la siguiente. Y bueno, pues veis que la sanidad, por un estudio, en una encuesta que hicieron la propia Comunidad de Madrid, la sanidad es la mayor preocupación para la población, ¿vale? Después de todo lo que estamos viendo. Entonces, pues al llegar aquí, ¿qué hacemos? Como os ha dicho Cristina, había un tema que había que solucionar, que era un tema, digamos, estrictamente profesional, ¿vale? Pero con lo que hemos tenido nosotros, el problema que tenemos en la sanidad en la Comunidad de Madrid no se soluciona, ¿vale? Yo personalmente he visto que después de estar, si nosotros estando 4 meses de huelga, no hemos sido al final nosotros los que hemos conseguido el cambio, o sea, habéis tenido bastante que ver vosotros también con las manifestaciones que ha habido masivas en defensa de la sanidad pública y bueno, pues con la experiencia que hemos tenido en Manoteras, ¿vale? O sea, una cosa que también a mí me ha gustado de estar en Manoteras es el haber descubierto otra vez por qué me gustaba a mí hacer lo que me gustaba. Yo he estado, hace un par de años, yo he estado a punto de dejar de ejercer de médico, o sea, no quería saber nada de la medicina, ¿no? Entonces, pues un poco eso, o sea, son los pacientes, sois vosotros el motivo de que nosotros, de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces queremos hacerlo bien, ¿vale? Entonces el estar allí, pues en la reunión con los vecinos, que la verdad es que pues con la asociación de vecinos de Manoteras de la SOCI, pues es que no tenemos más que palabras de agradecimiento y bueno, pues ha sido un punto también para nosotros que nos ha dado mucha fuerza también el estar allí, ¿vale? Por el contacto con vosotros. Bueno, vosotros mismos habéis ido allí también a ver que fue donde se gestó, claro, con las firmas, o sea, por eso digo, entonces pues ha sido muy importante ese contacto, ¿no? Entonces tenemos que tener una colaboración entre los trabajadores de la sanidad, no solamente los médicos, y vosotros, que sois al final los que de verdad tenéis el poder, ¿vale? De cambiar las cosas. Bueno, aquí más o menos, pues eso, cuando estuvimos al final estuvimos pues prácticamente yo creo que 2 meses, más de 2 meses, día a día, con muchas actividades, ¿vale? Pues teníamos las manifestaciones que teníamos semanalmente los miércoles, que también habéis sido vosotros, también habéis participado, se ha intentado hacer, por lo mismo que hemos hecho aquí, de forma un poquito más estructurada en ciertos barrios en Madrid, Valle Inclán en Prosperidad, se ha hecho también en Parque Henares, el hacerlo de forma más regular, ¿vale? Y luego las charlas que estamos intentando después de haber acabado ya la huelga, es verdad que nos da un poco menos de margen porque ya tenemos que seguir trabajando, entonces bueno, trabajas y luego tienes que buscar el sitio para poder volver a seguir intentando pues colaborar en explicar las cosas como las hemos vivido nosotros y lo importante que es que esto no se venga abajo, ¿vale? La siguiente, eso es lo que se hacía referencia, ¿vale? De las manifestaciones que fueron convocadas por las asociaciones de vecinos y vecinas de Madrid. La siguiente, la consulta popular, ¿vale? Que también eso ha sido un trabajo enorme en los barrios, ¿vale? Y bueno, y esto no es de aquí, de Madrid, es de Andalucía, ¿no? Que lo mandó una amiga. La medicina de atención primaria no se muere, la están matando, ¿vale? Entonces tenemos que hacer algo, no pienses en hacer nada, tenemos que hacer algo, ¿vale? Y eso es un poco, yo creo que ya con eso solamente daros las gracias por haber venido. Sí, muchas gracias quería deciros que tenemos aquí entre nosotros a varios profesionales sanitarios también de diferentes profesiones, antiguos compañeros de otros centros, como trabajadoras sociales, enfermeras jubiladas, médicos que están en activo pero que han venido a acompañarnos. Bueno, pues que muchas gracias y que tenemos que trabajar todos juntos. Nos han pedido dejar un momentito una breve intervención a Alfonso García López de Viedma, que le conocéis todos, que quiere decir algo muy breve. Baja, Alfonso, desde no se lleva la web. Bueno, me he presentado, soy Alfonso, soy médico de familia y cirujano infantil. Tengo 72 años, he estado 46 años
trabajando y luchando. Me jubilé hace 2 años en Clínica de Ávila, el centro de Elena y de el centro de Elena, el centro de Anabel. Y bueno, yo cada vez que vengo a esta sala, a unas de ponente, a otras de acompañante, y veo a los vecinos unidos, reunidos, buscando información, yo me emociono. Cada vez que veo a mis compañeros que están aquí trabajando por las mañanas, por las tardes, gente del sábado, suma de noche, con sus familias, con sus hijos, que fuera de su horario laboral están yendo por todo Madrid haciendo bolos, estamos haciendo bolos por todo Madrid, e informando a los pacientes, me emocionáis. Pero cada vez que veo a mis compañeros contar cómo hemos sufrido, cómo hemos vivido, cómo nos han maltratado, y cuando llega la pandemia, yo creo que la experiencia profesional y personal más dura que hemos vivido los profesionales sanitarios, yo creo que jamás podamos vivir una experiencia parecida. Ni estamos preparados científicamente ni psicológicamente. El miedo que hemos pasado, porque hemos pasado miedo. Nos llamaron héroes, ¿os acordáis? Nos llamaron valientes, nos daban un aplauso, nos dieron un premio Príncipe de Asturias, éramos la leche. Hemos tenido miedo por enfermar nosotros, ir a nuestros hijos en nuestras casas a enfermar. Hemos perdido compañeros, hemos perdido muchos médicos, muchos enfermeros. Eso ya no me emociona, eso me hace llorar, joder. Y cada vez que oigo hablar de los médicos y enfermeros y gente que ha fallecido, lloro. Y no he parado de dejar de llorar desde mucho tiempo. Porque todos hemos perdido hasta familiares, hemos perdido gente en residencias. Yo tuve una suegra en una residencia que se salvó porque era una residencia extraordinaria. La cantidad de ancianos que han muerto por abandono, lloro. Pero cuando luego nos recuperamos de la pandemia y volvemos todos malos, cantidad de médicos con COVID persistente, con enfermedades, con bajas laborales, tomando medicación, y esta gente nos vuelve a maltratar, no nos da refuerzos, evita que la gente se vaya, y hacemos una huelga, o hacen una huelga, nos llaman entonces vagos, maleantes, sindicalistas y rojos, y entonces vuelvo a llorar, porque no soporto que me maltraten, que maltraten a mis compañeros que están bajando la vida. Ni somos vagos ni somos maleantes, somos profesionales de la salud. Lo único que queremos es cuidaros. Yo hace 25 o 20 años ya hice una huelga con un cartel que pedía 10 minutos por consulta para familia y 15 para pediatra. 20 años después es lo que nos ha dado la consejería, vergüenza nacional. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que después de emocionarme y de llorar, me emociono otra vez porque veo la unión vecinal espectacular. Os tengo que aplaudir, os tengo que agradecer a todos los nuestra burbuja de médicos, pero ahora los médicos hemos salido a la calle. Ahora hemos hecho un vínculo pacientes médicos, estamos yendo por todos los vecinos, todas las vecinales, y esta lucha la vamos a ganar, porque esto, si ganamos es por la lucha vecinal, que son los que estáis consiguiéndolo todo. La unión hace la fuerza, chavales. Juntos podemos. Sin lucha no hay victoria. Y el día 28 de mayo tenemos que votar e intentar cambiar esto. Y si no lo cambiamos, yo digo que voy a vivir 100 años, voy a luchar hasta los 100 años, porque quiero un médico que me cuide, cualquiera de ellos, que me ayude a poner continuidad. Quiero un pediatra para mis nietos, no han tenido mis hijos. Por tanto, hay que luchar por eso, porque es nuestro derecho, está en la Constitución, lo pagamos en los impuestos, es nuestro derecho a la salud, no nos lo puede quitar nadie. No toda la vida está lloviendo, un día sale el sol, y este día saldrá y disfrutaremos todos juntos. Última cosa, decir. Buenas tardes, Manuel Campuzano, vecino del barrio. Simplemente preguntar por la actitud que ha tenido el Colegio de Médicos en este conflicto. Por lo que yo he leído, parecía la patronal de otra época, que quisiera que lo aclararais. Gracias. Pues mira, te puedo contestar porque yo pertenezco a la mesa de atención primaria del Colegio de Médicos. Y es que no sé cómo definirlo, como una vergüenza. Por poneros un ejemplo, cuando estábamos de urgencias extrahospitalarias intentando solucionar su problema, conseguimos hacer una reunión conjunta en el Colegio de Médicos entre SINCADAMITS. Yo estoy en otro sindicato que no está en mesa sectorial, que se llama FEM, que a lo mejor os suena por la María Blanca, porque fue el que prometió todo aquello. El Colegio de Médicos y sociedades científicas para llegar a un acuerdo, para solucionar un poco y poner una postura en común.
yo tuve que estar discutiendo con el presidente del Colegio de Médicos si era de verdad bueno o no que existiera la pantalla en las consultas de urgencias, porque él decía que es que no teníamos que estar en contra de la tecnología. Entonces yo le decía, ¿cómo puede un presidente de un colegio de médicos decir que no hace falta un médico en un punto de urgencias? O sea, es que no me cabía en la cabeza. Entonces de ahí pues todo, ¿no? En la mesa de atención primaria, cuando empezamos nuestra huelga, pedimos por activa y por pasiva que hicieran algún comunicado para apoyarnos, no conseguimos nada. Nos decían que el Colegio de Médicos no era un sindicato, que nosotros no teníamos que no se tenían que pronunciar, pero sí que se reunían por atrás con la consejería para decidir entre ellos lo que más les parezca, ¿no? Entonces, muy mal. O sea, no puedo decir nada más, que no nos hemos sentido en absoluto apoyados los médicos de atención primaria por el Colegio de Médicos, y que la gente, pues, lo de siempre, ¿no? No votó en las elecciones cuando tuvo que elegir a la candidatura, y tenemos lo que tenemos, y además no sé si nos tenemos para rato, y esto no se solucionará si en algún momento se cambia, porque defensa de los médicos y de los pacientes no ha hecho. Entonces ellos decían que es que no había que ponerse enfrente, que había que intentar solucionarlo de forma amigable, pero claro, pedimos muchas veces, porque es que cuando te llaman, lo que hemos dicho, cuando te llaman vagos, les hemos pedido desde la pandemia. Tuvimos una reunión extraordinaria que hicimos por Zoom el día de Navidad, ¿vale? Que nos reunimos para pedir que por favor hicieran alguna declaración sobre las declaraciones de Díaz Ayuso diciendo que en los centros de salud estábamos los profesionales boicoteando y que no se cogían las llamadas telefónicas, y que de repente no había médicos, y que era todo, nos llamó, dijo que era como una especie de chiringuitos de izquierdas. O sea, nos dijo unas barbaridades, y les pedimos que por favor pidieran rectificación, o sea, teníamos que pedirles esas cosas, que al final pues sacaron una cosa muy de aquella manera, ¿no? Pues así es todo actualmente. Soy también vecina del barrio y me llamo Cristina. ¿Cómo te llamas, perdón? Cristina. Cristina, gracias. Y entonces hay que decir de la sanidad pública, sanidad privada. Aquí ahora me he olvidado un poco, espera. Estar metida en el cotarro y sacar beneficio de lo público y meter la mano en lo público unos cuantos para beneficio de unos... A ver, hay que estar metida en el cotarro, o sea, en los centros de poder y de esto, y meter la mano en lo público, que es lo que pretenden aquí, para sacar beneficio privado unos cuantos. Si quieren de la sanidad pública privatizarla, ¿qué es lo que pretenden? Sacar beneficio unos cuantos. Hola, me llamo Yolanda, yo soy del barrio de Adelfas. Elena fue médico mío. Sí, normal. Yo, más que pregunta, quería hacer una sugerencia, y es que en cada charla que hagáis y tengáis, tenéis que hacer hincapié en el tema de que no solamente podemos luchar nosotros y vosotros unidos, no. El día 28 se juega mucho, y tenéis que hacer hincapié en que hay que votar a los partidos que no recorten en sanidad ni en educación. Que vamos. A eso te voy a contestar yo. Mira, cuando hubiese terminado el turno de palabras y la sala de preguntas, os iba a decir precisamente eso. Hay muy pocos, bueno, yo no quiero hablar de partidos políticos, pero sí que os voy a decir que hay que mirar los programas y votar únicamente a aquellos que lleven en su programa contenido que proteja la sanidad, que apoye la sanidad, la educación y los sistemas sociales. Entonces, esos son los únicos a los que hay que votar. Y son uno, o sea, no voy a decir más.